Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por traernos hasta un día más para poder estar en tu presencia. Queremos conocer tu corazón, conocer quién eres tú, pero también queremos entregarnos a ti. Poder rendir nuestro corazón, rendimos nuestra mente, rendimos nuestros sentimientos, rendimos, Señor, todas nuestras dudas y temores, Señor. Todas las barreras que te hemos puesto, que te hemos cercado, las rendimos a ti. Queremos este culto poder aprender más de ti, pero también entregarte más a ti, soltarte más a ti, Señor, abrirte nuestros brazos, abrirte nuestro corazón, papá, y dejar que tú entres y tú tomes tu lugar, Señor, ya sea con la prédica o en oración o en adoración. Señor, queremos cederte el lugar, que tú seas el centro, que tú seas entronado y que la gloria sea para ti y para nadie más que a ti, Señor, eres tú el importante. Amén. En Filipenses 2, del 15 al 16. Si usted tiene Biblia, le recomiendo que la busque porque, o en el celular, porque van a ser más de unos pocos párrafos. Y acá en Filipenses dice lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, vacíos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo ya no pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Esta semana yo leía y me asombraba de qué lindo es que sabemos que nosotros llevamos una vida en Cristo y realmente anhelamos ser llamados cristianos, porque ocurre algo en nosotros, hay algo que cambia, hay algo que se transforma, y es que si nosotros decidimos seguir a Jesús, decidimos seguir a Cristo, ocurre el arrepentimiento y eso trae una forma de actuar hermosa y trae transformación. Sabemos que somos hijos porque somos transformados, porque hemos estado en contacto y hemos estado en exposición con un Dios que es un Dios que transforma, un Dios que nos cambia y uno que también libera. Entonces es hermoso cómo esta fe, así como dicen otros pasajes, no importa todo lo que haga si no lo hago con amor. Si podría tener muchos dones, podría, como justo estamos hablando ahora, o podría tener muchas buenas obras en mi libreta, o podría hacer mucho, pero sin amor no vale. Bueno, esto también, nuestra adoración, nuestra cercanía con el Señor trae esta transformación, trae una transformación al vernos cara a cara con un Dios que es completamente santo, con un Dios que es totalmente puro. Y no es como que nosotros le pongamos todo lo malo en sus hombros para que Él se baje, sino al contrario, Él nos limpia y como hay una ilustración, creo que Isaías, Él pone su carbón en nuestra boca y somos totalmente hechos nuestros labios puros. Y de esto más o menos es este versículo. Pero ahí también nos salta otra cosa, el ser la luz. Y también en Mateo, en este caso, en Mateo 5, 13 y 14, dice de esta manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almohad, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice. Y dice, esto también trae buenas obras. Pero es hermoso como dice una comparación con una ciudad sentada sobre un monte, llena de luz, llama la atención dentro de todo un terreno plano o de todo un terreno que tal vez no tiene absolutamente nada de vida. Y también leía acerca de la sal. Acá también dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Esto también veía una referencia que a uno la sal la asocia como algo por parte que le da sabor,
pero también la asociamos a algo incómodo, algo que si es demasiado incómoda, incluso nos puede llegar a perturbar un poco y como a arruinar. Y hay muchas ideas de a qué se refería esta sal. En los tiempos antiguos se solía pagar con sal. El pago era lo que tenía ese valor de poder hacerte subsistir. También era un condimento que se pasaba a la mesa y que simbolizaba muchas cosas lindas como la preocupación por el amigo o la preocupación por el hermano. Pero una de las cosas que más son destacadas es que la sal es lo que conserva, es un potente conservador que ha sido descubierto desde tiempos ancestrales. Y esta hermosa sal en la que acá el Señor nos está mandando hacer esta sal del mundo, que sí tal vez incomoda, sí tal vez da esto, pero que conserva o que intenta luchar eh, por este origen que el Señor nos ha dado, por esto que el Señor llama puro, por esto que el Señor llama santo, por esto que en su palabra está como una ley y que esta sociedad nosotros mismos la hemos perdido, nuestro pecado, nuestra corrupción la hemos perdido, la hemos desechado, pero este ser sal es el conservar este diseño que el Señor ha preparado para nosotros, este corazón que Él ha puesto en nosotros, este espíritu de sed, de hambre por Él. Y también la luz, que eso se explica por sí sola, creo yo, que no puede ser escondida. ¿Quién va a dejar una luz que es tan necesaria en algunos casos debajo para que quede oculta y para que quede tapada? Para nada. Y esta luz es una luz que transforma, al igual que la luz que el Señor nos presenta con su presencia, con su poder, con su palabra. Esta luz que nosotros deberíamos llevar en este caso es una luz que se presenta con la rectitud de Él. Y no es como, yo vengo aquí y soy todo esto. No, sino que ni siquiera esta luz necesita hablar, ni siquiera necesita de voz. El testimonio no necesita de una voz, pero aún así puede transformar vidas. Y esto es lo que me maravillaba del Señor, de que estos testimonios transforman. Y también esta luz no es solo para reflejarlas, no solo como para reflejar lo que el Señor nos da, sino para vivir por ella, como dice el Salmo 119, el 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es por lo que podemos vivir, es por algo por lo que nos podemos guiar, por lo que nos permite no perdernos y no ser echados abajo de todo. En 1 Juan 1 dice así, del 5 al versículo 7. Este es el mensaje que hemos oído de Dios anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y esta es la oración que tengo personalmente en mi corazón hoy. El poder ser presentados como irreprensibles, pero no por nosotros mismos, sino porque Él es quien, con su belleza, con su poder transformador, con su palabra, nos cambia completamente nuestro panorama, cambia toda nuestra mente y al ser expuestos a su luz, nuestro corazón se expone a su luz y nos deshacemos. Al estar frente a Él, todo lo que podemos pensar que vale, ya no vale nada. Y eso es lo hermoso y por eso le quiero invitar a durar un ratito, a buscar esta luz que a veces nos confronta o incomoda, pero que al estar con Él es hermoso, porque somos expuestos, somos transformados y también le insto a que oremos también durante la adoración. Amén, Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu persona, gracias por transformarnos con tu poder. Gracias porque tú no eres como nosotros,
porque Cristo no fue como nosotros, si no se hubiera arrepentido muy pronto de ir a morir por cada uno de los que estamos aquí. Pero gracias, Señor, por tu sacrificio, gracias, Señor, por tu palabra, y también te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, que queden bien atentos a lo que tú nos quieres mostrar en tu palabra. Si tú nos quieres, Señor, reprender, o tú nos quieres animar, o tú nos quieres llenar de tu amor, queremos recibirlo. Te amamos, papá, y es todo para nosotros. Amén. Nadie se acuerda qué ocurrió en 1517. Bueno, yo les voy a contar qué ocurrió en 1517. El 31 de octubre, para ser más exacto. ¿Ah? Amén. Bueno, un católico, un sacerdote llamado Martín Lutero, clava las 95 tesis, sus famosas 95 tesis, como una crítica y una reacción frente a lo que estaba ocurriendo en el catolicismo en ese tiempo, que era el tema que habían salido, el tema de las indulgencias. Había todo un plan económico para atraer recursos a la iglesia con la idea de construir la catedral, y se generó esta teoría de que la gente llegaba al purgatorio y tendría que, por eso que era importante hacer misa y dar aportes, porque en ese purgatorio, ¿verdad? Si más aportaba, más rápido se iba el pariente, el familiar que se había fallecido, más rápido se iba al cielo. Entonces, él, movido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que le fue revelado, ¿no es cierto? Más el justo por la fe vivirá, que en alguna oportunidad también lo conversamos, y pudo él, instauró esas 95 tesis, lo que significó, él no quería hacer un quiebre de la iglesia, sino quería esperar una reacción favorable, pero se produjo este sigma, este quiebre de la iglesia católica, y esto empezó a tener oídos en los reyes de Inglaterra, en toda esa, y todos ellos se separaron de la iglesia católica y empezaron a se generó el protestantismo ahí, se generó la iglesia luterana, y parte una nueva, de decirlo así, una nueva religión, una nueva denominación, alguien que era totalmente contrario a las noticias y a las dogmas que tenía la iglesia católica. Y ahí él, ¿no es cierto?, generó lo que son las 5 solas. A lo mejor alguien no se acuerda de hablado de las 5 solas, y eso era importantísimo dentro de la creencia, ¿no es cierto?, que están las 5 solas que presentó. ¿Cuáles eran las 5 solas? ¿Ven? Así que, amén, qué bueno, porque estamos aprendiendo. Amén. Las 5 solas eran las que solo habían, solo la escritura, por ejemplo. Así. Las 5 solas de Lutero, ¿cierto? Solo la escritura. La palabra de Dios es la única inspirada, y que la única regla de fe y de conducta que nos motivaría a vivir una vida en el Señor, una sola fe, que era la justificación por la fe en Cristo, una sola gracia, que la salvación es solo por la gracia de Dios, mediante la fe, solo Cristo, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y no hay otra salvación por medio de ningún otro, ¿verdad? Solo para gloria de Dios. En la salvación toda la gloria es para Dios. Pronto que, ¿no es cierto?, que esta se lleva a través de su voluntad y acción. ¿Se entiende? Entonces, esta era las 5 solas, las 5 bases de las cuales él generó, que en resumen toda esta división. ¿Y qué ocurrió? Como le digo, partió esta nueva creencia, esta nueva manera. Por otro lado, como te digo, en Europa se empieza a traducir las Biblias, Alemania empiezan a traducir las Biblias a los idiomas normales,
Entonces empiezas a generar una nueva visión, una nueva doctrina de lo que era Dios y lo que era, por estas mismas cosas que le estamos diciendo, que la Iglesia Católica lo tenía oculto o reservado o tergiversaba por los motivos que le decía yo ahora. ¿Y qué pasó entonces? Al transcurrir los años, allá por el 1600 y 1620, ¿no es cierto? Amén. La otra, ahí en 1620, ¿qué empieza a producir? Los primeros, ya había empezado a ser colonizado Estados Unidos, Norteamérica, pero los primeros colonos, que por ejemplo se habla ahí de los puritanos, que son nombrados ahí porque ellos también, cansados un poco de la formalidad, de lo que estaba ocurriendo también en Inglaterra, quisieron llegar aquí a Estados Unidos, a Norteamérica, para hacer ahí sí iban a vivir como cristianos, aislados del mundo, y ahí iban a hacer lo que Dios quería. Pero ya venía con otra visión, ya no era lo que estaba ocurriendo en América, ¿verdad? Porque ellos ya tenían otra visión. Entonces, cuando se produjeron empieza a producirse estas dos corrientes, dos pensamientos diferentes. Aquí estábamos, entonces habíamos sido adoctrinados por las creencias católicas antiguas, porque cuando llegó, ¿no es cierto?, Colón empezó a llegar, después empezó el avivamiento y empezó lo que es la renovación entonces, por eso que después toda la alimentación, todos los misioneros vinieron de parte de Estados Unidos, de las partes altas, vinieron proclamando, y ahí se generan, ¿no es cierto?, los avivamientos, y empezamos a ver las diferencias. Y empezamos a ver algunas diferencias, ¿verdad? Porque lo primero, ¿no es cierto?, que hacemos una diferencia entre la Virgen. ¿Y por qué nos dicen, por qué no creemos en la Virgen? No, porque es indudable que la palabra lo establece, que la Virgen después vivió como una mujer sujeta a su marido, crió otros hermanos, tuvo Jesús otros hermanos, y eso fue una forma de vida para ella, pero no le damos el carácter de divinidad. Entonces, que los santos, y así todo lo que involucre el mundo, las creencias católicas, que nosotros hemos ido, de alguna manera fuimos absorbiendo y ahora fuimos liberados, pero quedaron algunas cositas. Entonces, esto ya. Entonces, ¿qué cositas no fueron quedando? Que, por decir, el sacerdocio, la mentalidad en el sacerdocio, hacernos nosotros, el mundo, todavía creemos que existe una élite religiosa, y esta es la que de ahí desciende, o de ahí viene la inspiración, o viene la respuesta. Cuando el Señor nos ha dicho, por ejemplo, a través de Pedro, todo lo que decía en Pedro 2, 1 Pedro 2, 9, 10, más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, los que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. ¿Quiénes son los sacerdotes? Real sacerdocio. Somos, ¿no es cierto?, tú y yo ahora hemos adquirido un sacerdocio, y en el cual podemos ministrar al Señor, y no esperar que la solución venga como de un sistema clerical, y que solo el pastor o solo el cura dé la solución a tu vida. No, existe una manera que tú te puedes acercar. Jesús abrió las puertas del cielo para que tú pudieras acceder directamente a Dios, para que tú pudieras establecer una relación
Y esta relación es la que se empieza a fundamentar sobre doctrinas, sobre creencias, y es ahí el motivo hacia dónde vamos, qué vamos creyendo. Entonces, por eso que esta idea del clero, como algunos han dicho que hay algunos más importantes que otros, no, somos todos, ocupamos una función en el cuerpo. Eso es un detalle importante, ¿no es cierto?, de hacer ver. No es el que tú hagas porque hagas una cosa u otra por tu posición, así como el ojo no es más importante que las piernas, ¿verdad? Y lo hemos conversado y hablado en la palabra, nos anima y nos enseña a creer justamente todo esto, para que no veamos que si tú estás en una posición dentro del cuerpo de la iglesia, eso te valida para sentirte más que otro, ¿no? ¿Verdad? Y eso son aspectos que se han ido transmitiendo, que esos son todavía situaciones que uno va recibiendo y que vienen del sistema antiguo, porque fuimos adoctrinados históricamente por este antiguo modelo católico, y al tratar de romper eso, ahora estamos recibiendo luz de lo que debe ser. Igual que a veces la idea del templo y del altar, a veces, ¿no es cierto?, hay demasiadas consideraciones especiales. Cuando el templo y el altar, ¿quiénes somos? El templo es tu cuerpo y el altar es tu corazón. Por eso que la palabra ahí en Romanos, ¿no es cierto?, nos dice, así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios, presentar vuestros cuerpos. ¿Qué es esto? Tu templo. Presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estoy hablando a maduros en la fe, que vamos creyendo que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Si hemos cometido a veces muchos errores, y todo se va a ir afirmando a través de las doctrinas. Porque si, como decía al principio, no es que uno tenga así la razón, no, hay que uno, ¿no es cierto?, que lo que hace es ir, escudriñar, buscar, analizar, revisar, para ver si lo que estoy recibiendo está en la palabra, está acorde a la palabra. Perfecto, ahí sí. Entonces es un llamado para que todos tomemos la palabra, la estudiemos, amemos la palabra, amemos el sacerdocio que Dios nos ha dado, y presentarse. Es tu corazón el que tiene que todos los días inclinarse delante de Dios para darle la gloria, la honra, y decir lo que Él necesita que le expresemos, que es nuestro amor, nuestro compromiso de bendecirlo. Entonces, por eso que la importancia de la doctrina empieza a tomar una relevancia a los temas de la doctrina. Así que fíjense que cuando dice la palabra, la palabra, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Proverbios 23:7 nos dice eso. Y es verdad, porque todo lo que hacemos está motivado por nuestras creencias. La doctrina, ¿qué es una doctrina? Amén, ahí está. Una doctrina es simplemente una enseñanza, una instrucción. Es algo que tú has recibido. Y la vida, dice ahí la frase ahí que me gustó mucho, la vida toda del hombre gira alrededor de lo que piensa, ¿verdad? Y mayormente de lo que piensa de Dios. Porque es verdad, toda la vida está el que le gusta las cosas de la tierra, o el que le gusta el mar, o el que es aviador, no sé, el que busca a través de, según lo que él se ha motivado a buscar, es porque es lo que piensa y principalmente lo que piensa respecto a Dios, porque su integridad, sus valores
van a estar marcados por lo que piensa a través de Dios. Por eso que para cualquier hijo de Dios es tan importante que de niño, dice, aprender la palabra, y aun cuando fuese viejo no se apartará de ella, porque recibió el consejo, el mejor, la mejor enseñanza. Tiene que ver con los valores, cómo tú te presentas delante de Dios, aprender. Y el que vive sin Dios, también por supuesto su conducta va a estar relacionada con lo que piensa a través de Dios. Y uno ve, sí, pues verdad, todo. Amén. Se puede entonces definir como estas doctrinas, como las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas en forma sistemática. Por eso que lo que vamos a hacer es fijarnos, ahora vamos a todas estas verdades que son verdades fundamentales por las cuales nos apoyamos, nos respaldamos, estamos creyendo. Estas verdades van a ser ordenadas de manera sistemática, de modo que podamos en un momento, ¿no es cierto?, definir y tener una expresión clara de lo que creemos y lo que no, y lo que está bien, lo que está mal, basado en las enseñanzas, ¿verdad? Porque está por otro lado, amén, la teología. Y la teología, entre doctrina y teología, hay una pequeña diferencia, pero es muy leve, porque la doctrina es la enseñanza, ¿verdad? Decíamos, la instrucción, cómo hemos ido aprendiendo, pero la teología, aparte de ser una enseñanza, trata de nuestro conocimiento de Dios y de las relaciones del Creador con el hombre. Es decir, ¿cierto? Ahora es lo que está en su palabra, exactamente lo que conocemos de Dios y cómo Él se relaciona contigo. ¿Quién es? Es un Padre amador, ¿no es cierto? Podemos clamar por Él por sanidad, dirección, nos entrega sabiduría. Él es, para la gloria de Él está hecho todo, su Hijo fue, y ahí uno empieza a elaborar y a juntar todos los eslabones y cajitas de nuestro conocimiento. Y se denomina ciencia porque es una teología. ¿Cuándo se denomina ciencia? A la teología porque consiste, ¿no es cierto?, en hechos o verdades relacionadas con Dios y de cosas divinas presentadas en forma lógica y ordenada. Y de eso es, por eso que es una teología. Ya hay teologías que por eso las expresamos, las ordenamos de manera clara y ordenada, con referencias claras, y ahí estamos haciendo una teología y estamos estudiando una teología. Y por eso que yo les decía que podremos salir como teólogos, después porque podremos haber ordenado una serie de eventos relacionados con Dios, de temas divinos que pueden ser estudiados, porque eso es conocimiento. Ese es el conocimiento. La teología es el conocimiento de Dios, puesto en palabras más sencillas, es lo que conocemos de Dios, el conocimiento de las cosas. Y la doctrina, que es similar, se basa solamente que son las Sagradas Escrituras, las cosas que nos dan, ahí está, doctrina de la salvación, doctrina de la expiación, hay una serie de doctrina del pecado, ¿me entienden? Esas son doctrinas, son aspectos que son aprendibles, que los vamos a ir aprendiendo y que algo lo sabemos, por supuesto, algo sabemos. Y alabado sea el Señor por eso. Pero la teología lo quiere ordenar y lo quiere ordenar como una base, científica, como una base ordenada de los hechos que están presentados en forma, como lo digo, lógica. Y eso es lo que hace una pequeña diferencia, pero se puede ser tratado de las mismas, de ambas partes, como teología o como doctrina. La teología como conocimiento y la doctrina como grupo de verdades que están asumiendo esa teología. O sea, las doctrinas te afirman tu teología. Puede parecer un poco enredado, pero quiero que vamos avanzando y ahí vamos a ir
vamos a ir aclarándonos de a poco, ¿cierto? No es lo más el central, no es el centro del tema, pero vamos para allá. Ya. Otra, ¿qué diferencia hay entre teología y religión? La religión hemos conocido que es un ligar, ¿cierto? Es el volver a unir. Y son, por supuesto, que se puede entender como las actividades del hombre las actividades del hombre que ligan al hombre con Dios en cierta relación. Se establece una forma en que yo me acerco a Dios y esto Dios me responde de esta manera, y así, de la manera que la religión es una práctica, mientras que la teología es un conocimiento, ¿verdad? En ese sentido, lo que yo hago para acercarme a Dios, eso es parte de mi religión, basado en el conocimiento que tengo de Dios, ¿verdad? Ambos aspectos, dice, deben ir unidos al creyente. Pues se puede ser teólogo sin ser religioso y viceversa, o ser religioso sin ser teólogo. ¿Cómo eso, verdad? Se imagina, ¿no es cierto? Claro, porque yo puedo estar siendo motivado por hacer cosas de manera ignorando la teología, y digo, yo soy motivado, ¿no es cierto?, por lo que me dice el Señor, y yo el Señor me mueve de esta manera y me mandó a hacer, y a veces son cosas bastante extrañas. Amén. Puede haber algún caso. ¿Qué ocurre en estos casos? Hay que guardar los equilibrios respectivos. Simplemente así. Porque, por decir, amén, la otra, tenemos 3 veces. Es la otra. Aquí tengo entonces, ¿no es cierto?, una pregunta. La primera está en 2 Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿A quién le estará diciendo eso? ¿Al religioso o al teólogo? Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay 2 situaciones, ¿verdad? Decía que que uno se basa más en la práctica, haciendo la religión su único fortaleza, es decir, no, las cosas se hacen de esta manera y yo la he hecho así, y me resulta orar de esta manera y con estos elementos, ¿no es cierto? Hay ejemplos, muchos ejemplos. Y el teólogo que aun cuando ha estudiado, conoce de Dios, conoce toda la normativa, cómo debe acercarse, cómo debe hacerlo. Entonces, esta palabra de 2 Timoteo está dicha a uno de ellos. Yo creo que es al religioso. Religioso. Bien, Valentina, ¿verdad? Valentina. Tú me hablaste, ¿verdad? Parece que sí. Sí, va todo mal. Amén. Por supuesto, al religioso le está diciendo esto para que su preocupación sea presentarse usando bien la palabra de verdad. A él le está diciendo: usa bien la palabra de verdad, no te arranques por tu lado, no te vayas por tu propia doctrina y creencias. Y al otro, el que está en Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Por supuesto que ese es al teólogo, porque
ya, bueno, conoces entonces la verdad, hazlo como justamente el llamado de atención de Jesús en el contexto de esas palabras está basado en que, bueno, saben hacer ustedes, hablándole a los fariseos, háganlas como saben hacerlas, dice. Entonces, esa es la unidad que debe existir como concepto entre la teología y la religión, o sea, entre lo que tú haces como para en tu manifestación, en tu culto a Dios, en tu trabajo en el Señor, unido con lo que sabes. Y tiene que ir de forma equilibrada, por eso que es de manera equilibrada. La otra diferencia también, que es, ¿han oído hablar del dogma? ¿Qué es lo que es un dogma? ¿Qué diferencia hay entre doctrina y dogma? La doctrina, como dice ahí, ¿no es cierto?, es la revelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las Sagradas Escrituras. Claro, ¿verdad? Estudiamos, dijimos, este es lo que nos dice respecto del Señor, el justo por la fe vivirá. Esa es una verdad, tal como sale la palabra, y ahí esa sería la doctrina. Pero también vamos a la otra que está, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Y el dogma es la declaración del hombre respecto de esa verdad, expresada en un credo. Amén. Eso es, ahí entonces ahí está, la Biblia dice, es mi credo, yo creo todo lo que dice en ella, dice ahí, porque su vida está fundamentada, su credo está diciendo lo que dice la Biblia, está diciendo confiadamente que esto es lo que él cree y necesita. Entonces eso es un dogma, y cuando hablamos de dogma, entonces es lo que nosotros, entonces ahora estamos en condiciones de decir, a ver, ¿cuáles son nuestros dogmas? ¿Qué es lo que creemos? Y las doctrinas van a ser en base de lo que encontramos en la palabra. La doctrina está en la palabra. Y ahora lo que nosotros creemos, recibimos o declaramos, eso es un dogma para poderlo decir, yo ahora creo esto. Amén. Entonces sí, yo creo, Jesús, la fe en Jesucristo es la que me salva. Eso es un dogma. Y porque yo lo estoy diciendo. Pero si voy a la palabra, es que la palabra de Dios dice esto, estoy hablando de una doctrina. Porque dice lo mismo. Amén. Coincidimos. Perfecto. Esa es la idea, que hay una coincidencia. ¿No es cierto? Pues hay veces que por diferencias de interpretaciones, y ahí viene todos los otros, los estudios que hay que ir haciendo, el escudriñar y el investigar y el averiguar. ¿Verdad? Entonces, eso era dentro de algunos conceptos que debiéramos tener claro. Y vamos ahora a unos conceptos que tienen que ver ahora con el objeto de valorar la doctrina. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo uno lo...? Entonces, cuando ahora ya estamos hablando de la doctrina, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahora todo nos quedó claro. Amén. Eso que nuestro punto dentro del estudio es hablar del valor de la doctrina. El primero dice que el conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Existe siempre la tendencia a veces desestimar la doctrina. Así que, pero es muy necesaria para entender preguntas que nos hacemos: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuáles, no es cierto? Preguntas que uno se ha hecho existencial en algún momento. Y la única manera que uno puede irla contrastando es, ¿no es cierto?, con la enseñanza de la palabra. ¿Qué nos está diciendo para decirnos una verdad? Buscando una verdad.
A veces se dice que no importa lo que uno cree mientras se haga lo recto. ¿Ah? Y eso no podríamos estar muy de acuerdo con eso. Pero porque no importa lo que uno cree. Sí importa lo que uno cree, ¿verdad? Por eso ahí la importancia del conocimiento doctrinal. Porque si uno, mientras se haga lo recto, pero pudiera ser que en algún momento creas diferente, y ¿qué pasó con lo recto? ¿Qué te mueve a ti? La creencia primero. ¿Qué viene primero? La fe. Por la fe, ¿no es cierto? Somos salvos, dice. Entonces, lo que crea, tendría que, sí importa en lo que crees, porque podríamos estar haciendo un equivalente a creer a lo mejor en una estatua, creer en otros dioses. Entonces, no importa lo que cree mientras se haga lo recto. No, ¿no es cierto? Hay una doctrina y un principio que nos ha de llevar a tener claro que la exposición, eso nos hará exponer y decir, no, esto no es verdad. Así que, pero créalo o no, igual todas las personas tienen una teología, ¿eh? Tienen una manera de creer. ¿Eh? Así que, pero debemos ser cuidadosos simplemente respecto de lo que estamos creyendo, y por eso es el Espíritu que me ha motivado de parte del Señor a que podamos ir aprendiendo para que justamente no seamos engañados por cualquier, doctrina o corriente, sino que tengamos las bases de nuestro conocimiento, de lo que sabemos del Señor, sean claritas. Porque, como digo, pero todas estas costumbres y todo lo que tú crees regula tu manera de manejarte, de conducirte. ¿Eh? Lamentablemente. Porque si tuviéramos, dice, la vida del hombre es un viaje a la eternidad, por lo que es importante creer que este viaje tiene sentido y significado y hay un destino. Porque si no supiéramos el destino, si tú tomas un bus, un tren, lo que tomes, ¿no es cierto? Uno va tranquilo porque sabe el destino que va. Entonces, si tú en tu viaje, en el viaje por la vida que vas, no tienes claro hacia dónde vas, es un viaje con un destino incierto, no es para estar tranquilo, no es como para llamarnos la atención, decir, esto, algo debemos hacer. Y esos son los parámetros con los cuales nosotros tenemos que ir evaluando, decir, wow, ¿qué es lo que creo? ¿Qué es lo que Dios me está mostrando? ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué está pasando? ¿No es cierto? Porque de eso se trata. Entonces, por eso que es importante este conocimiento, ya que regula tu vida, debe ser notoriamente claro. El segundo punto de valor que ya dice, el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Hablamos del cristiano. ¿Cómo es su carácter? Necesitamos ¿no es cierto?, tener un carácter sólido, basado en nuestras creencias bien definidas. Así que como una columna vertebral, que tenemos toda una columna vertebral, ¿no es cierto?, es la que nos afirma y afirma todo el cuerpo, la estructura ósea, ¿no es cierto?, nos permite mantenernos firmes. De la misma manera, estas doctrinas, o lo que tenga que ver en relación a las doctrinas, a lo que sabemos, lo que estamos aprendiendo, tiene que ser nuestra firmeza, y eso nos generará un carácter firme de lo que somos, y porque no podríamos sacárnosla, si nos sacamos o nos funciona mal nuestra columna vertebral, o quedamos curvos, ¿no es cierto?, jorobados. Es terrible cualquier enfermedad a la columna por el efecto de que produce en tu estabilidad. Así que ni hablar, para todo eso es súper claro. Entonces, por eso que no podemos ser, en este sentido, es una columna vertebral la enseñanza. Y tanto así que, mire, hay otra pregunta más para el público, las personas que están atentas aquí. A ver,
por favor, aquí compararemos entonces lo dicho por dos cristianos. ¿Ah? Felipe, por favor, la otra al tiro para que... Felipe dice, en relación, estamos hablando de este punto, ¿cierto? ¿Verdad? Cómo es esencial que el conocimiento bíblico te sustente en todas tus decisiones. Felipe dice, la pureza del corazón y de la vida es más importante que la opinión correcta. O sea, que tú seas de un corazón puro es más importante que, de nuevo, ¿no es cierto?, tengas una opinión correcta o estés haciendo lo correcto. Y Tomás dice, por otro lado, la sanidad es más importante que el remedio, pero sin remedio no habrá sanidad. Pregunta, ¿no es cierto? La sanidad, de nuevo aquí nuestro amigo pregunta aquí, la sanidad es más importante que el remedio, pero sin remedio no habrá sanidad. O sea, hay que tomar el remedio, hay que hacer algo. Esto es no es muy fácil de entender, pero tiene que ver con que dice, esto significa que es más importante vivir la vida cristiana que conocer la doctrina. Pero no habría conocimiento experimental si no hubiera doctrina cristiana. No podemos decir que la vida cristiana puede ir separada de la doctrina. Ese es el fondo del cuestionamiento que está puesto aquí. ¿Ah? No podemos ir, aunque estemos haciendo lo correcto o lo incorrecto, de repente saldrá incorrecto, pero tiene que estar basado en la doctrina. Por eso la importancia, estamos viendo el valor de la doctrina, el que tú puedas guiar tus pasos, tu vida a través de lo que dice la palabra. Ser un observador y frente a cualquier problema o conducta o consejería que tú tengas que dar, en un momento, ¿qué hacemos? Ir a la palabra. Ir a la palabra y la palabra, dice, mira, para tu situación, dice esto, estás en pecado y tienes que arrepentirte. Amén, ¿verdad? Por ahí partimos. Y si no se cree o no se entiende, pedimos ayuda, consejo, hasta dilucidar cuál es el problema. No se trata de la intención, ni el corazón, ni buen corazón que tuviste, ni nada. No tiene que ver con las intenciones. ¿No es cierto? Por eso que si tú no tienes tienes que manejar una opinión correcta. Tienes que saber que el remedio, como te digo, a veces significa ir y hacer las cosas como dice la palabra. Y claro, no importa, pero va a haber una sanidad. Entonces eso es el fondo ahí ¿cierto? Significa que debemos experimentar la vida cristiana en sí. Si tú haces algo, te motivas por ir a aconsejar o hablar con alguien o hacer algo, tiene que estar motivado por lo que dice la palabra, porque esa es la que te va a apoyar, no por lo que podríamos imaginar, pensar. Tenemos un conocimiento, mira, la otra vez, bueno, algo nos va sirviendo en los años, la experiencia, y podemos decir algo, podemos ir apuntando en alguna dirección, pero no es el caminar, ¿no es cierto? Es el caminar basado en la doctrina. Y eso es lo que la doctrina es la que nos motiva a hacer, porque estamos confiando en la palabra de Dios, que ella es la que nos señala cómo hacer las cosas. ¿Amén? Así que ese era el sentido. Era un poquito complicada estas dos frases de estas personas, así tanto como Tomás y Felipe, porque cómo ponernos de acuerdo en esa situación. Pero significa eso, ¿no es cierto? La vida cristiana, ¿no es cierto?, tiene que experimentar, pero experimentar con la doctrina. Tú te lanzas basado en la doctrina.
Si vas a imponer manos, de repente por una sanidad, tienes que imponer manos basado en lo que dice la palabra. ¿Cuándo decía eso la palabra? ¿Dónde lo decía, verdad? Y decía cómo hacerlo, orar de tal manera, tu intercesión frente a Dios, y así uno va juntando conductas, situaciones que Dios te las ha ido mostrando a través de la palabra, y nos tenemos que ir conociendo, acercando a la palabra. Amén. La otra, el 3 dice, la otra, el conocimiento doctrinal protege del error. Aquí, tomándolo de una frase que dijo un teólogo, dice que nadie piense que un error doctrinal es un mal práctico, insignificante. Que no estaba y un error doctrinal, ¿no es cierto? Como, no sé, puede haber un error doctrinal pequeño, que podría ser a lo mejor cómo se hace, si hay que cerrar los ojos, a lo mejor cerrar los ojos para orar, eso sería un error doctrinal a lo mejor pequeño, pero es un error, si un error, si cómo se debe orar, si de rodillas, no sé, ¿no es cierto? Podríamos alguien argumentar una situación así por un error insignificante, porque el error es la coraza sobre la conciencia y venda los ojos, haciendo ver que este error, si uno permanece en ese error, claro, de alguna manera tú dejas de ver la realidad y dejas de ver lo que tiene que hacerse o cómo tenía que hacerse. Amén. Mateo 22, 29, en las mismas palabras de Jesús nos dice, Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y cuando le estaban preguntando, en esa oportunidad le estaban preguntando, Señor, esta mujer tuvo 7 maridos aquí en la tierra, y en el cielo, ¿de quién será esposa? Hay un error doctrinal, ¿no es cierto? Pequeño, porque para nosotros sería como muy elemental lo que le dijo, justamente, si en el cielo no se darán ni por esposa, ni se casarán, ni nada, sino que todos serán en el mismo espíritu, tendrán almas individuales, pero no habrá esta situación de matrimonio. Entonces, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, lo que puede hacer. ¿Verdad? Ahí hay un error. Si permaneciésemos en ese error, podríamos elucubrar o mandar alguna doctrina especial, media rara, y estaríamos creyendo otra cosa que no tiene nada que ver. Y no tiene que ver con la manera de ser de nosotros, ni si somos buenas personas, si hacemos las cosas, ¿no es cierto? Pero una doctrina mala nos lleva a conclusiones erradas, y conclusiones erradas nos llevan a una conducta equivocada también. Y la otra era, la última, que en el último punto aquí el conocimiento doctrinal es necesario del bagaje del maestro cristiano. Esto tiene relación con el conocimiento. El conocimiento debe ser ordenado, debemos ajustarlo como una bodeguita, como quien tiene una bodega y tiene que ir archivando todo el conocimiento, las cosas como pequeñas cajitas dentro de una bodega. Esto es un tema, 2, 3, todos los temas. El conocimiento entonces doctrinal es parte del maestro, de prepararse, de tener ordenado, de ser preocupado de lo que estamos desarrollando. Ese es un sistema de doctrina, un sistema de doctrina donde están todas las doctrinas que básicamente debiéramos conocer y evaluar y medir, y tener nuestra carpetita aquí con toda la doctrina de la Sagrada Escritura. Unas no tienen un orden preferencial respecto a otras, pero dan un orden respecto a lo que en la palabra sale y es importante.
son aspectos importantes que los vamos a ir estudiando en este periodo para que seamos después unos teólogos que hicieron un estudio, desarrollaron un análisis de cada uno de estos temas para bendición y nuestro crecimiento espiritual. Amén. Así que le doy las gracias al Señor por su paciencia, y son cosas hermosas que uno va aprendiendo y se va dando cuenta que realmente el manejar y conocer una enseñanza significa una responsabilidad tanto para ti, y que eso te va a ayudar a manejarte, a dirigirte en medio de las personas, ¿no es cierto? Hay en relación a otras religiones, ya sea los testigos de Jehová, ¿no es cierto?, adventistas o mormones, por ejemplo, ¿verdad? Tener claro cuál es nuestra doctrina básica y eso respaldarlo en la palabra y cómo saber. Así que hermoso aprender, recibir y saber que, como le decía, esa palabra me quedó mucho dando vuelta, que este viaje que llevamos en la tierra, aquí vamos tengo un destino. El destino es el cielo para aquellos que lo tienen, que lo reciben, que lo viven, y eso es hermoso, vivir en esa confianza de que vamos con un destino seguro. Nuestro avión, nuestro vuelo tiene un destino, el cielo. Dios les bendiga y que podamos mañana estar reuniendo.